La conversación de actualidad y política de la mañana acá en Mesa Central es un segmento presentado por Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la industria de agua potable y saneamiento de Chile, que presenta a nuestros columnistas. Alfredo Ñoñá, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Que todavía está en el server. Se tendría que ir hace como 3 años. Y todavía está. Todavía no se resuelve eso, Entiendo que no. ¿no? No estoy ni al tanto. Imagínate lo que será. Oye, no está María José Nodón hoy día, que es tu Así dupla estoy viendo. habitual, pero mira quién trajimos. Emilia García es directora de estudios de Idea País. Emilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Iván. Un gusto estar acá. Eso, perfecto. Partamos con la joyita de Alfredo Ñoñán para que comience la conversación de hoy. Alfredo. Sí. Bueno, Que es militante del Partido Socialista, además. Lo sabemos. bueno, ya que lo mencionan eso, es imposible soslayar el momento que está viviendo el Partido Socialista con su candidata presidencial legítimamente proclamada, que es la senadora Paulina Bodanovich. Vamos a entrar al tiro. Ya. Sí, Ok. porque lo que pasa es de que hoy día va a haber una reunión por otro motivo. Hoy día el Partido Socialista está convocado, su comité central, para aprobar los balances. Es una cuestión... El balance contable. Claro, Sí, 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 sí. son más bien, es un tema muy legal de presentación. Administrativo, Claro. claro. Pero evidentemente que lo que se va a plantear es nuevamente y por enésima vez la sostenibilidad de la candidatura de Paulina Bodanovich. ¿Tú crees que se va a plantear? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, es bien inevitable porque ayer salieron dos encuestas, en una marca 1% y en la otra marca 0. Es decir, francamente, un partido con tanta historia y con tanta tradición como el Partido Socialista está en la obligación histórica de plantearse la pregunta por la viabilidad de su oferta presidencial, digamos. Es como bien evidente, sobre todo porque además se está produciendo a escala presidencial por primera vez una fractura importante del socialismo democrático en dos candidaturas en este momento. Carolina Toá y Paulina Bodanovich en una primaria. Y además, cualquiera sea la salida y el resultado de todo esto, esto va a dejar huellas, digamos. Esto ya produjo heridas, van a ser difíciles de restañar, que se gane o que se pierda. Y va a ser un verdadero quilombo armar una lista parlamentaria conjunta, y va a tener que haber, pero no va a ser fácil. Por lo tanto, hoy día es un momento, un día importante, habrá que ver qué es lo que sucede. Yo nunca había visto al Partido Socialista con una disputa interna que es cada vez más evidente, en donde se lucha por mantener una candidatura en pie del 0% versus los que no la quieren, digamos. Es decir, el tema es francamente relevante y tiene algo de patético, para ser completamente franco. ¿Emilia? Sí, bueno, Vaya. solidarizo con Alfredo en su situación actual como militante del Partido Socialista. No debe ser fácil defender lo que a mi juicio ya es prácticamente indefendible, y es la candidatura de Paulina Bodanovich. Ayer se enoja con Matías del Río porque le preguntan por Me qué no se contaron baja. eso. Sí, lo trató de Y es, insolente. es evidente que se le pregunta por qué no marca en ninguna encuesta, lleva semanas ya proclamada y ni siquiera aparece. Entonces, me parece que es evidente que se le pregunte y se le siga preguntando si es que no considera bajar su candidatura. Y ayer leí una columna, la columna de Ricardo Solari en el Mercurio, que hablaba de, entre otras cosas, el riesgo que existe de que el oficialismo no pase ni siquiera segunda vuelta. O sea, si es que actualmente vemos las encuestas y sumamos a los tres candidatos de la derecha, Evelyn Matei, José Antonio Casti y Johannes Kaiser, considerando que Johannes Kaiser tiene solamente votos de derecha, que yo lo pongo en duda, suman más del 60%. Por ende, yo creo que la probabilidad de que la izquierda no pase a segunda vuelta es igual de probable que pase. Entonces, a mi juicio, no debiesen ser un poco más estratégicos, sobre todo el socialismo democrático, en su candidatura, porque evidentemente se hace más difícil la segunda vuelta si es que gana un candidato como Gonzalo Inter o Janet Jara.
Por ende, yo creo que se le debe seguir preguntando a Paulina Bodanovich hasta el miércoles a las 23:59 si es que sigue arriba. Y mi impresión es que ella en realidad no puede ya no puede bajarse, está muy presionada y probablemente va a seguir obstinada con esta decisión. Es difícil bajarse en estas circunstancias. O sea, digo, hay buenos argumentos, pero por otra parte es como si la nominaron recién. Es decir, me van a perdonar, pero la propia Emilia está diciendo la principal razón, digamos. Es decir, en la medida en que exista un riesgo evidente, yo no digo que vaya a ocurrir, pero en la medida en que exista un riesgo evidente de que una candidatura de la centroizquierda no pasa a segunda vuelta por primera vez desde 1990, hay que tomarse muy en serio. Eso pasó 2 veces en Francia. La primera el 2002. Y marcó la consagración en ese momento de Jean-Marie Le Pen. Y les quiero recordar que en ese momento pasó algo y yo los quiero ver yo quiero ver a toda la izquierda enfrentada a la decisión de segunda vuelta de tener que votar todos por Evelyn Matei versus ya sea Johannes Kaiser o José Antonio Cast. En el 2002 en Francia, toda la izquierda votó por Jacques Chirac, que fue presidente. 80% de los votos sacó. Lo que se busca, es decir, no es que lo que se busque, pero a mí me parece evidente que hay que evitar ese curso de colisión. Además hay otro efecto subordinado. Ayer me decían que están detenidas las conversaciones parlamentarias, o las conversaciones continúan, pero continúan como por separado, como por estancos, como por un lado con el PPD y por otro lado con el PS, porque no hay posibilidad, parece, de conversación conjunta, digamos, todavía. O sea, ahí yo no tengo idea, pero yo esperaría que ya a 3 días de la inscripción de las primarias y a un par de meses de la primera vuelta, las conversaciones sean en bloque, sobre todo considerando que el Partido Socialista está bien, es un partido histórico en nuestro país, pero en las últimas elecciones, sobre todo en las elecciones de los concejales, les fue relativamente mal, mucho peor que al Partido Radical, por ejemplo. Entonces, actualmente solamente tiene el nombre que hace que sea un partido importante, porque en realidad no se está configurando como una fuerza importante dentro del socialismo democrático. Por ende, yo esperaría que las conversaciones con el Partido Radical, con el PPD, sean en bloque y no, como plantea tú, Iván, que sean separados, porque la división genera mayor debilidad. Está difícil la cosa. Ya, No, hoy día en la tarde. compleja, altamente compleja. Ya, joyita para comenzar, para seguir con la conversación. Emilia García. Bueno, me costó elegir una joyita, aparte como es mi primera vez acá y yo llevo escuchando esta radio 10 años ya, así que feliz cumpleaños. La presión era aún mayor de mi familia. Muy bien. De mi familia que es fan, así que un saludo ahí a todos, sobre todo al Rat Pack. Y mi tema tiene que ver con respecto a una crisis que creo que se está gestando y se está profundizando, y que va a tener consecuencias en los próximos años sí o sí, que es respecto de la crisis silenciosa que vimos en la infancia. Y la traigo a propósito de 3 cosas distintas que en menos de un mes me dejaron con una sensación de que hay algo que se está incubando bajo la superficie y que no estamos mirando. La primera tiene que ver con la presentación del diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia, que fue lanzado hace un par de semanas por la Defensoría de la Niñez. A propósito también de los 2 casos horrendos que conocimos de estos 2 niños vulnerados, por decirlo menos, uno vendido y el otro... vendida, claro. Sí. Y el otro que vivía como un animal, básicamente. Y finalmente una entrevista el miércoles pasado a una académica de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, que hablaba sobre cómo el acceso a las pantallas y la pornografía están afectando de manera brutal a nuestros niños. Entonces, a raíz de esos 3 eventos, mi sensación es que estamos frente a una creciente crisis de protección a la niñez, y que es silenciosa, es transversal y mucho más grave de lo que parece que estamos dispuestos a reconocer. Y traje aquí un par de datos que cristalizan esta crisis. Pueden haber millones más. De hecho, ayer preparando esto no me costó tanto encontrar datos, y eso es lo más terrible de todo. Respecto del sistema de protección que actual tenemos, el ex Ename, actualmente Mejor Niñez,
El propio Estado ha reconocido que su nuevo servicio de protección a la niñez ya tiene un 23% de niños en lista de espera para ser protegidos por el Estado. Eso, es decir, 1 de cada 4 niños actualmente que está pidiendo ayuda está en lista de espera. Qué dramático. Las oficinas locales de la niñez que debiesen prevenir vulneraciones no están actualmente del todo instaladas en los municipios. Un informe del crimen organizado en Chile del Ministerio Público releva que los niños actualmente son los nuevos delincuentes, o sea, actualmente las bandas criminales utilizan a menores de edad en mayor medida para la trata de personas, para los robos, para los secuestros, entre muchos otros. Con respecto al consumo de alcohol y droga, el último reporte de Senda sobre el consumo de drogas en población escolar muestra un dato que a mi parecer es súper inquietante, y es que a pesar de que el consumo de marihuana ha bajado en los jóvenes más adultos, 16, 17, 18 años, ha subido entre los más chicos, y además ha crecido el consumo de cocaína, de pasta base y de inhalables entre escolares. Y yo creo que entre los más chicos, entre los más chicos, entre menores de 16, o sea, estamos hablando de niñitos de 12, 13, 14 años, que aumentaron su consumo de marihuana, de cocaína y de pasta base. Entonces estamos frente a niños que cada día consumen más drogas duras, y yo no sé si estamos aquilatando lo que eso significa en el desarrollo cognitivo, intelectual, emocional de un niño. Otros 2 datos para ya ir cerrando en materia de educación, a pesar de que ya hemos mejorado la asistencia post pandemia, seguimos con 1,1 de cada 4 niños con inasistencia grave, y cada año el sistema escolar pierde en promedio 50.000 estudiantes por deserción, y sabemos que la deserción escolar aumenta el riesgo de involucramiento de niños en delitos. Y por último, ya para ir cerrando, esto ocurre en gran parte a través de las pantallas. La crianza actualmente ocurre a través de las pantallas, y eso es un poco lo que menciona Soledad Garcés en su entrevista, de cómo la industria del porno está utilizando a niños de 8, 12, 15 años para sus fines. Y bueno, y esto me hizo recordar una columna, y con esto sí que termino, que hizo Gonzalo Vial hace ya casi 20 años, una columna que se titulaba ¿De dónde salió esta gente? Y él alertaba que Chile incubaba una tormenta social y política debido a que nadie veía lo que estaba sucediendo, que era el aumento de la pobreza, el abandono, la violencia, y decía, eventualmente vamos a tener un colapso social, como el estallido social que vivimos, y nos vamos a preguntar de dónde salió esta gente. Entonces, actualmente estamos muy preocupados, y está bien, por la crisis de seguridad, por la crisis económica que tenemos, pero estamos dejando de lado cosas que son muy importantes, porque en 10, 20 años más vamos a tener otro estallido y nos vamos a preguntar de dónde salió esta gente. ¿Alfredo? Bueno, bien apocalíptico lo que cuenta Emilia. Yo había leído esa entrevista a la académica Garcés, porque ella dijo una cuestión, me llamó mucho la atención, que con el nivel de uso de redes sociales y de acceso a Internet de la población menor de edad, ya es evidente que incluso dio una cifra, no recuerdo bien cuál fue, que ya es evidente que esa población menor de edad ya tiene un uso relativamente frecuente. Lo que dice Soledad Garcés, la industria del porno descubrió que si hacen adicto a un niño de 12 años, a los 15 años ya está pagando $25 por una cuenta de pornografía. No, esa es una cuestión increíble. Espantoso. Y en un contexto de crisis de natalidad, yo digo, evidentemente eso es lo que iba a mencionar. No quieren tener hijos. Claro, eso es lo que iba a mencionar, porque a los natos ya tienen, buena parte de la población menor de edad tiene una vida miserable, porque es terrible lo que describes, y lo que describe la colega Garcés. Si a eso sumamos la crisis de la natalidad, y se entiende cada vez mejor, porque ¿qué sentido tiene? ¿Cuál puede ser el proyecto vital involucrado en las mujeres de tener hijos cuando una parte de esos niños están expuestos a este mundo tan a este hostil, tipo de digamos. flagelos? Es decir, yo considero esta cuestión, sinceramente,
yo ando full distópico hace años, pero esto se me agrava. Una cosa, lunes a lunes. Se me agrava, te juro, es decir, se me agrava Me he dado cada vez cuenta. más. Porque es aterrador, lo que describe es un espanto, digamos. Es decir. No, terrible. No, en serio, es bien terrible. Ya, joyita, un joyón, digamos, de Emilia Una García, de roquita. Alfredo Joañán, para conversar de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. En el siguiente bloque seguimos la conversación, analizamos la política, viene Quique Mujica también para agregarse a esta conversación. Conversamos de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con Alfredo Joañán, con Emilia García, que está debutando como columnista invitada en este programa. Enrique Mujica, también tal? conocido como Quique Mujica. En el Muy buenos ámbito. días. Así está la cosa, pues, Quique. Faltan 70 horas para que se inscriban las primarias, menos de 70. Pero lo único que falta es Bodanovich. Si Como cae o el no cae. Nah. Ah, el único nombre. Claro, porque... Pensé que estás hablando de Tomás Bodanovich de nuevo. No. También Michelle Bachelet podría ser. Ya que estamos. Pero todos pueden, ¿ah? Lo que Oye, pasa es que no ustedes ven alcanzan a la Claudio primaria. Rego, Claudio Rego, uno nunca sabe. la procesión Nunca sabe, hasta a la agosto. gobernación. 18 de agosto Yo hay no la vi. posibilidad ¿Ustedes de ven inscribir completamente imposible que se inscriba a último minuto una primaria Kaiser? Sí, no, ya, descartado. Si José Antonio Kast dijo el día de la elección municipal, ¿cuándo fue eso? En octubre. Mm. ¿Cierto? Ese día dijo, si el Partido Republicano quiere ir a primaria, yo no soy su candidato. Ya. Pues se dan cuenta que políticamente el efecto puede ser devastador. A ver. Es decir, Acércate yo no un tengo poco al ninguna micrófono. duda de haber una primaria Kaiser y eventualmente Rojo Edwards, pero bueno, sería completa ahí. El efecto sería devastador sobre Chile Vamos. Devastador. Es decir, queda Chile Vamos completamente expuestos a una disputa plagada de mensajes que invaden finalmente al sector por dos candidatos que no son precisamente lo mismo que Belmatei, digamos. O sea, a mí me sorprende este cierre a la idea de no incluir de no incluir candidaturas primarias por el lado de republicanos y libertarios, digamos. Es sorprendente. Lo que pasa es que lo que argumenta yo entrevisté a Andrea Valladares, secretaria general de RN, lo que dice ella es que las conversaciones que han tenido con republicanos, o las que tuvieron en algún momento, ellos ponían el énfasis en la elección parlamentaria. Ujú. Y siempre han dicho, acá se lo escuchaba que ella, todo, que para una elección parlamentaria exitosa necesitan candidatos en la papeleta, Ujú. en primera vuelta, no en primaria. Entonces, Kaiser es la duda. Yo creo que si Kaiser baja un dígito, yo creo que es Él mismo lo plausible ha dicho. pensarlo. Claro, porque además Ahora, le pueden tiene ofrecer... hasta agosto para avanzarlo. Le pueden ofrecer una Sacar candidatura rato. senatorial interesante por la quinta, por ejemplo, porque si no se queda sin nada. Sí, yo creo que va a ir por ahí. O sea, Mm. no veo tan claro que llegan los dos candidatos a primera vuelta. Que lleguen los 2K. Los 2K. Ayer en Chile Vamos andaban diciendo que lo ven como difícil que se baje Kaiser, ¿no? Puede ser. Así, ¿eh? porque además, ¿por qué podría bajar en la encuesta? Para no quedarse sin- Por bajar en las encuestas. Pero ayer bajó, no sé dónde, en Criteria bajó un punto. Bueno, igual que Pero Kast. está en los márgenes, está... Pero todo indica, por lo visto en las últimas semanas, que está alcanzando un techo. Sí, o sea, se ha estancado, digamos. Se ha estancado, entonces puede ser un buen momento para él de bajarse para conseguir un cupo senatorial. Yo no lo veo nada improbable, de hecho lo veo más bien probable, pero A menos que se haya- si pueden pasar tantas cosas en 70 horas antes de en 3 meses puede cambiar el nombre del país. Una vida. Claro, o sea, todo. no empecemos de nuevo con... a menos que se haya mandado a hacer la banda presidencial. Porque Sí. también pasa eso, ¿no? Sí, eso es sorprendente. La política chilena está en un nivel de ebullición rara vez visto, lleno de fragmentación, candidaturas por acá, por allá. En fin, no, un momento importante, digamos. Veamos. Pero efectivamente, como bien dice Emilia, 3 días son una eternidad. Un día puede ser el equivalente de un siglo, digamos. Es decir, eso es verdad. Ahora lo que me sorprendió ayer es que estaba viendo Mesa Central. Muy bien, Kike, muy bien. Sí, Gracias. me levanté muy temprano. Su propina es mi sueldo. Claro. Fui a trotar y después me senté
A tomar un A mis jugo. niños los metí en el refrigerador. Jugo de naranja. A mí no me tiran bulla. Quique se despertó a las 5 de la mañana. Exacto. Todos los días me despierto a las 5:30. Oye, no, es que Valdivieso, por primera vez, el director de Criteria, esboza la opción de que dos de derecha pasen a segunda vuelta. Mm. Porque dijo, es tan poco probable como improbable que pase. Sí, dijo una cosa parecida a la Emilia hace un rato. O sea, que Claro. las posibilidades Sí. están... sí. Mm. Pero sería increíble, ¿eh? La CAEM de hoy día por lo menos les da los 3 primeros lugares. Yo hace rato que no veía que 3 primeros lugares sean del mismo sector político. Quizás podría haber sido En en la los época de 90, concertación, claro. Ah, pero, claro. pero un país En la que... época Alvear Bachelet, probablemente. Claro, lo que pasa es Claro. que ahí no había encuestas como esta. Mm. Esta No, encuesta del pues, día a día no. o de la semana a semana salió En con... la época eran encuestas Piñera cara a 2010. cara. Claro. Sí, porque era Adimark en ese tiempo. Claro, y era... Y le sí. cargaba, me acuerdo, Hinspeter siempre me decía esta cuestión, ¿a quién se le ocurrió una encuesta semanal? Porque nos desordena todo. Era como el rating online, Sí. que uno va tomando decisiones semana a semana. Antes, acuérdate que la Mm. encuesta CEP era una al semestre. Claro, Mm. una vez al trimestre. Mm. Bueno, Emilia una de, García. una de mis ideas, de hecho, de joyita, que al final no fue cuál es el daño que le ha generado las encuestas a la clase política. Yo creo que ahí la clase política se acostumbró a pensar que conoce a la ciudadanía a través de estas encuestas semanales, que aparte metodológicamente no son tampoco muy rigurosas, o no todas. Y yo creo que eso ha hecho que nuestros políticos cada vez estén menos en las calles porque piensan que a través de Twitter y a través de las encuestas conocen a sus votantes. Pero más allá de eso, descarte la joyita porque Eso pasa en todas partes del mundo, en todo caso. porque eso pasa en todas partes del mundo. Pero bueno, sobre las primarias en la derecha, yo creo que Chile siempre ha sido un país más bien de centro izquierda, por ende, si es que habíamos visto alguna vez que las 3 primeras personas que están punteando las encuestas son de un sector, evidentemente eran de centro izquierda. De derecha yo creo que esto nunca había pasado, y por eso yo creo que ahí la izquierda está siendo un poco ingenua porque está pensando que llega sí o sí a segunda vuelta, y eso no es tan probable, y por ende hay que ser un poco más estratégico, que es lo que había mencionado antes. Me cuesta creer sí que pasen dos de No, derecha. a mí también. Sería rarísimo. Creo que Sí, sería rarísimo. existe la posibilidad. existe es el riesgo. cierto, Claro. por supuesto, Ahora, obvio. Panel Ciudadano, lo mandó Juan Pablo Larraín, que es el gerente general de Panel Ciudadano UDD, hace un estudio, tiene bien estudiados quiénes son votantes obligados y quiénes son votantes habituales. Mm. Votantes obligados suena feo, pero son porque van a tener que ir a votar, digamos, y no acostumbran a ir a todos Porque los si no le eventos pueden hacer una electorales. multa de 0 pesos. No soy gente como ustedes que son Fanático. no soy gente como ustedes que son fanáticos de la política. En ese cruce, si solo toma a los votantes obligados del panel, Evelyn Matei tiene 24%, José Antonio Cast 17%, Johannes Kaiser 15%, No Sabe tiene 12%, Nulo tiene 9%, y después aparece, cáchate, voy en la sexta opción, Toa tiene 3%, Janet Jara 5%, Gonzalo Winter 3%, Franco Parisi 6%, Marco Enrique Ominami tiene un número que no alcanza, 3, Rodolfo Carter 2 y Paulina Bodenich 1. Eso es el votante obligado, que es más o menos la mitad del padrón. Mm, Mm. mm. Eso no está La bueno, está cara de muy bueno. Alfredo. No es la mitad del padrón. ¿Ah? Ay, ¿cuánto? Históricamente, Ponle. por voto voluntario votaban entre 7,5 millones y 8. Más o menos los que votaron para el 2021 claro, en segunda vuelta. Y se incorporaron al padrón por vía coercitiva. ¿Unos 5 millones 5 más? millones más. Ya. Entonces, lo que tú estás hablando es de 5 millones De 5 millones. Estamos hablando de un Lo cual es 40% enorme. igual, o sea, No, no- es mucha o gente, 40 y- evidentemente. Pues, es decir, no estoy 5 para millones nada. de cualquier cosa es un montón. Pero es enorme, pues, obviamente, ¿cachai? Es decir, Y en ese mundo, mira las diferencias, Sí. es mucho. sí, pues. Pero al mismo tiempo, miren. O sea, 2/3 de ese voto Sí, se está yendo a la derecha sí, hoy. Pero miren, yo sé que la posibilidad de que pasen 2 candidaturas de derecha a segunda vuelta es una posibilidad, no lo ignoro. Lo considero francamente improbable, aun cuando reconozco la posibilidad y eso basta como para actuar en consecuencia, digamos. Eso Claro. es lo que debería ocurrir. Mm. Pero al mismo tiempo, lo que va a salir de esta primaria de izquierdas, más allá de quienes compitan o no compitan, digamos, pero lo que va a salir acá de esta primaria,
en esta primera van a votar de 2 millones hacia arriba de personas. La persona triunfadora va a capturar buena parte de los que marcan 3, 4, 2, 5, cosas de ese tipo. Va a juntar todos esos poquitos. Y se va a armar una oferta ya mucho más competitiva que va a producir una probabilidad sumamente importante de pasar a segunda vuelta. Lo que pasa es que eso no es llegar, pero eso no significa que vaya a ganar la elección presidencial. Son dos cosas diferentes, pero entre que la primaria va a producir ese efecto y agreguemos un dato más. Yo en lo personal siempre he considerado que la izquierda difícilmente se mueve por menos del 38% que fue el apruebo. Claro, ¿Ah? esto ya los convenció. El punto es cómo se llega a un número cercano a ese. ¿Ah? Que es bajo. Pongamos que es bajo. Para ganar una presidencial. No, Súper no poco se gana una ambicioso. presidencial. No da, así. po. No No se da, gana, no da. eso es evidente. Pero sí se pasa a una segunda vuelta, a eso me refiero, ¿cachai? Claro. Por eso que te digo que creo que por eso que es tan importante armar bien las primarias. ¿Ah? Si se arman mal y son extremadamente belicosas y duras, la probabilidad de que vote menos gente es importante. Digamos. Y lo otro que es importante, que es reforzar el tema parlamentario. O sea, si la derecha gana la moneda y gana el parlamento, o sea, la izquierda pasa a ser irrelevante. Porque Así yo es. siempre he pensado ahora, como están las cosas, que es más importante ganar el Congreso que ganar la presidencia. Porque ganando el Congreso y la presidencia uno puede hacer todo. Pero ganando la presidencia y no ganando el Congreso, uno quizá puede hacer nada. Sí, es el tema. Emilia García. Y en general ese análisis siempre queda como a la cola de estas conversaciones. Siempre es como primero hablar de las primarias y cuál va a ser el escenario presidencial y después así como algo accesorio, y cuando en realidad en un sistema presidencial, o sea, tenemos un sistema presidencial, pero si es que no tenéis mayoría en Congreso no voy a pasa hacer nada, nada, no pasa y eso es muy importante. Y ahí a mí me parece interesante ver lo que está haciendo la derecha. En teoría van en listas parlamentarias separadas, y eso han dicho expertos que pasta podría ser mejor para la derecha. Entonces, dentro de la falta de unidad que puede haber en el sector, me parece que podrían estar siendo estratégicos en ese sentido, porque a mi parecer no tiene tanto sentido que proyectos como el de Chile Vamos compartan lista parlamentaria con el Partido Social Cristiano o el Partido Libertario, etcétera. Y volviendo al oficialismo, a mí siempre me ha parecido interesante elucubrar cuáles pueden ser las causas de esta baja adhesión, sobre todo en el socialismo democrático. Yo lo he dicho varias veces y creo no ser la única, de que yo creo que actualmente se le está pasando la cuenta al socialismo democrático por haberse plegado haberse plegado al Frente Amplio y al proyecto de Apruebo Dignidad. Creo que el hecho de que Carolina Toa haya sido vocera del apruebo en el primer proceso constituyente, evidentemente le trae consecuencias, a pesar de que ella trate de desmarcarse un poco de ese proyecto. Creo que lo hacen solamente ahora porque aquí hay algo en juego y por ende tienen que marcar ciertas diferencias, pero hace 3 años y sobre todo desde el estallido social vimos una sola fuerza, que era la fuerza del Frente Amplio y el socialismo democrático, con toda la trayectoria importante que tenía. Carolina Toa, entre ellas, no fue capaz de defender los famosos 30 años y se plegó así sin más. Y yo creo que evidentemente esto iba a empezar a cobrar la cuenta. ¿Alfredo? Sí, es posible. ¿Tú crees? Eso, es decir, de que hubo durante el estallido, durante el estallido y lo que viene después, hubo efectivamente una mimetización y un complejo extremadamente importante del socialismo democrático frente a la fuerza emergente que era el Frente Amplio y al Partido Comunista y su búsqueda de capitalizar el estallido. Eso es real. Al mismo tiempo, con la incorporación de 5 millones de personas vía voto obligatorio al electorado,
Yo no sé si esas 5 millones de personas están viendo eso. ¿Ah? Yo creo que ven otras cosas, pero sí. Ya se le olvidó la prueba, por decirlo así. No, Un poco, una parte. A los que, pero probable. no a los fanáticos. No, pues a los fanáticos, a los fanáticos no se les olvida nunca eso. O a los bien informados, a A los los- súper informados. Claro. Pero yo pero creo esa es la que minoría. yo creo que se les ha olvidado menos que el rechazo del segundo proceso constituyente. De eso, También de eso creo. no, Que no se acuerda no nadie, tengo, sí. no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya, pero tú dijiste una cosa, Emilia, al principio. Dijiste, si es que el voto de Kaiser se puede atribuir totalmente a la derecha. ¿Pues piensas que no? Aquí tampoco tengo pruebas, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, son solamente intuiciones. Pero lo que hemos visto en las encuestas es que no se explica el ascenso de Kaiser con la pérdida la pura derecha, digamos. claro. Entonces eso nos obliga a preguntarnos de dónde más vienen esos votos. Y aquí yo creo que son personas que o por un lado apoyaron probablemente al presidente Boric en su minuto cuando fue candidato presidencial, porque tenía este espíritu medio revolucionario, hasta medio anarquista, y probablemente pienso que un porcentaje de esas personas ahora encuentran en Kaiser un poco lo mismo desde el otro lado. Quizás se puede explicar por ahí. Pero yo creo que el fenómeno de Kaiser, y esto se ha dicho varias veces en este espacio también, no lo hemos estudiado lo suficiente, no lo hemos aquilatado lo suficiente, y mi temor es que en la medida en que Kaiser se baje para ir a una candidatura senatorial, pensemos que ya este fenómeno no es digno de ser más analizado, y yo creería que eso es un profundo error, porque probablemente el próximo año o en 3 años más vuelva a salir un personaje así. Lo hemos visto en otros países del mundo, entonces creo que hay que dedicarle más tiempo a pensar en este fenómeno. Vale la pena, digamos, Sí, Quique. estoy pensando, a partir de lo que dice Emilia, estoy pensando que gane la derecha el Parlamento no significa necesariamente que haya mayoría de consenso ahí. Yo estaba pensando lo mismo, sí. Claro, porque Es cosa ¿cómo de ver la se reforma de hace? Reforma pensiones. Hubieran libertarios y republicanos hubieran votado en contra. O sea, la derecha le puede pasar lo que le pasó a Bachelet 2, que tenía un parlamento Supuestamente a favor, afín. pero se fue los colorines. Y, Perdió las 2 cámaras. Claro, perdió las 2 cámaras. Entonces, digo, va a haber roces entre Chile Vamos y los republicanos y los libertarios en el Parlamento. Sí, entonces no es cantar victoria si logran mayoría. Esas mayorías muchas veces no conversan entre ellos, no están linkeados. Entonces hay que tener ojo con eso. Sí. Todo eso es cierto, pero yo agregaría algo sobre lo cual definitivamente no se habla. Es realmente increíble. Algo tiene que pasar en la sociedad chilena para que surjan 2 extremas derechas. No una, 2. Yo el único país en el mundo. Y doctrinariamente muy distinta. Y además, doctora, pero ambas por el lado de derecha radical. Yo conozco un solo país que tiene eso. Es Italia. Con Fratelli d'Italia del partido de Giorgia Meloni, que son los herederos del movimiento social italiano, que es el neofascismo, y el partido de Salvini, la Liga. Es el único país en el mundo que conozco en donde hay 2 extremas derechas articuladas y una gobernando. Y además. que se disputaron el poder, Y digamos. se disputan el De poder hecho. frente a- es decir, aquí es realmente excepcional que haya ocurrido esto en Chile, y hay que entenderlo. Yo no tengo una explicación evidente. Somos los italianos de América del Sur. Mira, si hay un linkeo ahí, es el tema de la inmigración. Sí, Italia tiene los mismos problemas que sí, tiene pero Chile. toda Europa tiene el problema de la inmigración, y no toda Europa tiene 2 extremas derechas. ¿Te das Claro. cuenta? Es decir, ahí hay Buen algo, punto. hay algo que sucedió acá en Chile que no lo tengo completamente. Parece que la política tampoco, pero creo que es un buen tema para la academia de empezar a comprender Ahora, esto. claro, mucha gente le estallido, uno puede concluir que esa gente puede votar por Kaiser, porque el error Sí. puede pensar que esos molestos, esos que están indignados con la derecha o con Piñera. Piñera es una cuestión circunstancial ahí. Así es. Claro, que puede haber sido más o no, pero no una causalidad, es correlación quizás. Entonces, muchos de los tipos que estaban ahí gritando justicia ahora la encuentran en Kaiser. Lo que ha pasado con los votantes de izquierda en Francia, ahora votan Le Pen. Claro, porque les canaliza la mala onda, les canaliza Claro, el. y este gallo por lo menos va a hartazgo. solucionar si el problema
la solución para ello no tiene color político. El No, problema- y más allá, yo no sé si así como que hay alguna solución de parte de este grupo de personas, pero sí lo que yo veo es que es un sentimiento contra el sistema, Sí, contra el antisistema. Estado, es anarquista El cabreo. moderno Están cabreados. claro, Mm. y en su minuto para el estallido social eso era contra la derecha porque la derecha estaba gobernando, pero como bien dice Quique, eso es algo circunstancial. Ahora, no es baladí tampoco, porque llevamos 3 años de un gobierno de izquierda y no hemos visto ni una manifestación social. Entonces, creo que no es una falacia presentar la idea de que también existió esta manifestación porque el gobierno era de derecha en ese minuto. Y de hecho, si es que hay un gobierno de derecha el próximo año, a mí no me cabe ni una duda de que en marzo ya tendremos las calles tomadas. Y eso es un dato de la causa, pero aún así creo que gran parte de los votantes de Kaiser tienen que ver con sentimiento antisistema y no con una solución, sino que el que me molestó, La pregunta es si los que quieran tomarse a la calle van a tener la suficiente... Bueno, primero, si es que gana la derecha. Segundo, si los que quieren tomarse a la calle van a tener la suficiente fuerza para tomársela. Es que ese es el Porque punto. porque no- Eso es lo que te iba a decir, porque pudiese ser, no digo que vaya a ocurrir, que esa toma de calle se dé en un contexto de colapso electoral de la izquierda, que los debilita por definición. Pueden ser eventualmente más violentos, cosas de ese tipo, pero no necesariamente más como con fuerza. Está bien, pero a No, ver, pero esos grupos llegan igual a la pasada. Que Sí. no, Sí, hoy, pero son los hoy. grupos organizados. Claro. Digo, la mayoría... Ahora la Plaza Bacano ya no va a existir taco. Bueno, además. El famoso Perdón, Emilia. la Plaza Dignidad. Emilia, el último. No, que creo que la fuerza no solo viene también de grupos que no necesariamente son políticos, y aquí hemos visto en las últimas semanas la fuerza que tienen y las barras bravas y cómo están metidos Sí. en nuestra institucionalidad. Entonces, no me acuerdo quién, creo que fue Escanio Cavallo que dijo cómo las barras bravas también podrían haber estado metidas en el estallido social y en las manifestaciones violentas. Entonces, Eso se dijo durante mucho tiempo, se ha especulado sobre eso. Pero ¿ah? total- por eso, y yo lo creo, estaban ahí, súper po. Estaban ahí. yo lo creo súper plausible. Estaban ahí y son los que tienen control territorial hoy día. Y están más fuertes que nunca y yo creo que van a seguir fortaleciendo si es que tenemos una institucionalidad cada día más débil. Oye, además dentro de las barras bravas hay muchos que creen que son movimientos políticos. Hay en algunos cabezas son los antifascistas de la Garra Blanca. El resto es una majamama que pueden estar con Kaiser. De hecho, en un tiempo la barra La U tenía de cabeza a un miembro de la Fundación Pinochet, el Beto, el Mono, el Kramer. El Kramer era un delincuente, Anarquía era de izquierda. O sea, son Bueno, y tipos Pancho que, Malo era de la Pancho Garra Malo era Blanca. pinochetista a morir. Sigue siendo. Entonces, Y claro, sigue siendo, ¿no? sí, po, sí, que viene a funar aquí a la UDI porque lo encuentra de izquierda. Entonces, yo cuento que A Jaime Velo, espérate, una vez me tocó Y a a mí, Macaya también. venía al programa y estaba Macaya, po, pero Macaya, y les digo que yo llevaba Macaya en la maleta del auto. Y me trataban de abrir la maleta acá en la esquina. Porque te bloqueaban acá Una afuera. señora y me pegaban, ya el Macaya entra, decía, ya. ¿Tú te refieres a una- Distópico. Dejémoslo Black así, Mirror. dejémoslo así. El Macaya. Ya, 9:32. Recomendaciones. Emilia García. Oye, mi recomendación tiene que ver con la entrevista que le hicieron hace un par de semanas a Pablo Bartolomelli del Teatro Municipal. Le hicieron Sí, al hace... próximo director titular de la Filarmónica. Exactamente, que yo, bueno, es alguien que vengo siguiendo hace muchos años y el jueves pasado tuve el agrado de ir al ensayo general del musical de La Novicia Rebelde en el Ah, Teatro sí, porque se Municipal, estrenó el el viernes, cual claro. va a estar bueno, ¿no? hasta el 10 de mayo. Yo derramé muchas lágrimas. Ah. A mí me parece, yo hace años que estoy abonada al Teatro Municipal y un poco porque creo que hay que seguir tomándose el centro, pero también porque siempre me ha parecido que los espectáculos del Teatro Municipal son de calibre mundial. No tenemos nada que envidiarle a Europa, a Estados Unidos, a Rusia, así que recomiendo que todos vayan no solamente al musical, que tiene una música maravillosísima, sino que a todas las obras del Teatro Municipal, que Bueno. son realmente Oye, espectaculares. pusieron un hotel espectacular frente al Teatro Municipal. ¿Un hotel? Un hotel Sí. lujosísimo. Me habló el otro día una Sí. persona sobre eso. Yo estaba hablando con Carmen Gloria de la Arena, la entrevisté la otra vez y me dice que mucha gente va, come, se toma un trago. Me pasó, porque fui Mm. al concierto inaugural y una persona que estaba ahí, no voy a decir quién es, pero me dijo,
me voy con mi mujer al hotel Mira, No, y bueno, y hay se me estacionamiento olvidó el privado nombre. para quienes tienen miedo, bueno. se puede ir a auto, etcétera. Para no Hay abandonar el facilidades. centro. Bueno, no Exacto. hice De rebelde. Baines se llama. ¿Ah? De Baines se llama, parece. De Sí, Baines creo que Hotel sí. Santiago. Sí. ¿Eh? Alfredo Yuñán, recomendación. Sí, mira, voy a recomendar el último libro de mi buena amiga, colega y copanelista acá en la radio, Paula Escobar, quien saca su tercer libro de Toma, entrevistas. Toma, ahí de mí. Después de Un Mundo Incierto, después de Un Mundo Alerta, llega Un Mundo Perplejo. Y es bien interesante el libro, primero por la calidad de los entrevistados de la Paula. De verdad impresiona reunir en un mismo volumen a Garton Ash, a Ackerman, a Hartmut Rosa. Es decir, estamos hablando de connotadísimos intelectuales globales, y que la Paula ha logrado entrevistarlo. Me contaba la Paula más que lo ayuda mucho conseguir algunos, porque cuando le dice, ¿a quién ha entrevistado usted? Claro, po. A A tal todo o cual. esto. Ah, ya yo voy también. Claro, claro. El efecto par. Por lo buena. tanto, el libro es altamente recomendable porque además son temas muy actuales y todas estas entrevistas, o la gran mayoría de estas entrevistas están orientadas a responder a la pregunta de por qué este mundo se ha vuelto tan irracional, digamos. Por lo tanto, es un muy buen libro, Un muy mundo- altamente recomendable. Además, es una editorial Sí, está lindo que el no es, libro, muy, aparte. no es muy conocida, se llama La Pollera. La pollera. Un La mundo pollera. perplejo de Pablo Escobar. Entrevista Exacto. de Pablo Escobar. Con Alfredo Yuñán, con Emilia. Emilia, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, mil gracias a ustedes. Emilia El placer García. es todo mío. La directora de estudios de Idea País, con Quique Mujica. De algo bueno también, po. ¿De qué? Como lo dijo la De Emilia, estar que aquí. fue un placer. que Ah, estuvo fue un bien. placer también. Eso, pues, ya, Emilia. gracias. Yo había estado con Emilia Pero- ya. Habíamos sí, estado una sí, vez. pues, entre Página No, 13. era para que dijera algo positivo sobre Ah, el programa, imagínate, ese Quique. también. No, me pareció estupendo el programa. Qué bueno, qué bueno. Desde las 9 en adelante. Ya, suerte. ¿Eh? Que les vaya bien, que tengan una estupenda Buen semana. día. Buenos días. Chao. Chao.